¿Cómo están, señores? Vamos a leer la palabra de la Biblia. Hoy, San Mateo, capítulo 26, vamos a leer. San Mateo 26, del 31, vamos a leer. San Mateo, vamos a leerlo. San Mateo 26. El 26 del 31 voy a leer. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: herirá al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hasta el versículo 35 hemos leído. Señores, la Biblia acerca de Simón Pedro, un hecho muy maravilloso nos va enseñando. Sea quien fuera la persona, si camina el mismo camino que caminó Simón Pedro, se encuentra en un punto en el que puede unir su corazón con el Señor Jesucristo. Nosotros, para traer la electricidad a este edificio, debemos de conectar los cables hasta la central eléctrica. Porque la electricidad, sin lugar a duda, fluye mediante el cable. La obra del Señor, de corazón a corazón fluye. Dios, en el corazón de ustedes, ¿qué es lo que va realizando? Dios, en sus corazones, debe conectarse la vía del corazón entre Dios y la familia de ustedes. En la Biblia, cómo el corazón de Simón Pedro se conecta con Dios, acerca de ello nos va manifestando. No traten de sentir la Biblia. Ustedes no pidan en la Biblia algo realmente que cause emoción. Dios no desea manifestarse en medio de nuestra emoción, sino que dentro de nuestro corazón Dios desea trabajar. Las personas, el punto de la emoción lo considera muy importante. La emoción, para hacerlo a un lado, cuando leemos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vemos que todo lo sentimental lo ha hecho a un lado. La hija muerta de Jairo resucitó. Imagínense qué emocionante. Pero acerca de esa emoción para nada aparece en la Biblia. Señores, el Señor Jesucristo fue crucificado y aquellas mujeres que estaban abajo, imagínense qué habrán sentido. Jesucristo resucitado cuando se encuentran con Él. Imagínense cuánta emoción. Pero la Biblia, en donde sea, ninguna expresión de emoción lo ha expresado. ¿Por qué? Porque desea que no considere la emoción como una vida de creencia. Claro, nosotros somos hombres, tenemos lo que se llama la emoción. A veces nos conmovemos en nuestro corazón, a veces arde nuestro corazón, pero realmente tenga o no emoción, arda o no, la palabra en sí trabaja dentro de nosotros. A menudo compran con el dinero algo. Ustedes, porque esto sea limpio, no tiene una capacidad mayor de $100. Porque esté todo añejo, tiene realmente una capacidad menor de lo de $100.
este dinero, señores, tal como está escrito, ese valor tiene. Claro, el carro viejo nuevo tiene una gran diferencia en el precio. En el mundo, todas las cosas, lo viejo, lo nuevo, de ninguna manera puede ser igual. Algunas cosas viejas, cuanto más viejo es, tienen más valor. Pero el carro, cuando al comienzo uno compra, al comienzo uno nuevo es muy caro. Pero cuando pasa cierto tiempo, el precio del carro baja cuando uno quiere vender. Luego, cuando es viejo, aunque uno le regale, no quiere recibirlo. Pero, señores, el dinero no es así. Por más que sea nuevo, no tiene un valor que le supere a los $100. Porque lleva un billete nuevo, le da nuevo carro, un billete viejo, le da un carro viejo. No es así. El dinero, el valor que está escrito en él, eso es el dinero. La palabra de Dios también lo mismo. La palabra de Dios, adicionando la emoción, no es que tiene poder. La palabra de Dios en sí, aunque no sienta ninguna emoción, aunque no sienta absolutamente nada, señores, la palabra tiene el valor de la palabra en sí, esa fuerza que tiene. La palabra de por sí lo tiene. Claro, cuando se emocionan por la palabra, pueden que se sientan mejores, pero no por eso la palabra tiene más poder o de manera frívola porque lean la palabra se debilita el poder de la palabra. No es así. Nosotros, por una cierta emoción, somos influenciados por ello, pero la Biblia realmente toda emoción lo pone a un lado. Dentro de ustedes, con el corazón de agradecimiento, es bueno que se encuentren con Dios. Dios, realmente toda nuestra emoción cambia a cada momento. No desea que pongamos nuestra fe sobre la emoción. Dentro de la iglesia, algunos, para levantar, realmente la emoción pone música. Nosotros, realmente Dios no se goza por ello. El pensamiento que sale de la emoción y del espíritu es completamente distinto. Sea como fuese la emoción, el corazón de ustedes, cuando exactamente se conecta con el corazón de Dios, el cable cuando se conecta fluye la electricidad, el corazón de ustedes, fluye en ustedes el corazón de Dios. Ahora dentro del corazón de ustedes, si fluye el corazón de Dios, desde aquel momento, sea cual fuera el problema que uno tenga, mediante Dios todo problema se va resolviendo. Eso, señores, no puede dejar de ser algo maravilloso. Yo hasta ahora viviendo la vida, leyendo esta Biblia, tantos nuevos caminos me ha enseñado esta Biblia. Las veces que el hombre tiene un mismo corazón con Dios, vemos cómo Dios empieza a trabajar. Un día Jesucristo se encuentra con el enfermo por 38 años. Este enfermo era un enfermo que estaba enfermo por 38 años. No tenía familia alguna, no podía moverse. Simplemente estaba en el estanque de Betesda acostado. Él extendía la mano a las personas que pasaban, le daban dinero, le daba pedazo de galleta y comiendo de ello, él pasaba la vida acostado allí. Y el Señor Jesucristo se acerca al enfermo y le dice al enfermo, ¿tú quieres curarte? El enfermo suspira. Señor,
en el estanque, cuando se agita el agua, yo quiero entrar. Y cuando uno entra allí, dice que se cura. Y aunque se agite el agua, no me puedo mover, no puedo entrar. Por lo cual, además, toda mi familia ha desaparecido. No hay alguien que me ponga dentro del estanque. Entre tanto que yo voy, otros van antes que yo. Está enfermo dentro de aquella palabra que estaba escondiendo. Claro, no sería así, pero si usted permanece junto a mí y cuando me introduce al momento que se agita el agua, qué bueno sería estar agradecido. Ese corazón tenía. Aunque se agita el agua, bien sabía que si entraba uno se curaba. Pero él no tenía capacidad para entrar en el agua. Él, por más que se agite, sabía que se curaba, no tenía la fuerza, bien sabía que no podía entrar. El Señor Jesucristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Realmente, señores, el corazón de Jesucristo hacia este enfermo, ¿cómo es? Tú, levántate, toma tu lecho y anda. Tú puedes levantarte y caminar tomando tu lecho. Porque Jesucristo le dice que se levante tomando su lecho. Porque puede levantarse tomando su lecho y caminar. Por eso le dice aquello. Si no puede levantarse tomando su lecho y andar, ¿por qué le dice para que se levante y camine? Aquí. Cuando nosotros claramente vemos este enfermo y el Señor Jesucristo tiene una diferencia del pensamiento. Este enfermo dice, yo, cuando se agita el agua, yo bien sé que al entrar yo me voy a curar, pero no puedo entrar y aunque se agita, realmente esto no tiene nada que ver conmigo. Este enfermo lo que piensa y el pensamiento de Jesucristo, claramente podemos sentir la diferencia. ¿Eso quiere decir qué cosa? No puedo caminar. Yo no puedo entrar. Yo realmente, todas mis piernas están secas. No me puedo levantar. Este enfermo de tal manera se veía a sí mismo. El Señor Jesucristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Señores, el Señor Jesucristo tenía un corazón distinto al enfermo. Dentro del corazón del enfermo, yo no me puedo levantar tomando mi lecho. Yo aunque vea que se agita el agua, yo bien sé que si entro me curaré la enfermedad, pero yo no puedo entrar. Esto era el corazón del enfermo, pero el corazón de Jesucristo era distinto. No, tú puedes caminar. Levántate, toma tu lecho y anda. Tú puedes hacerlo. A ver, hazlo. Tú puedes hacerlo. Nosotros aquí, en el mundo del corazón. A ver, vamos a tomar la fotografía. Yo una vez me tomé radiografía dentro del hospital. Tomando la radiografía, se ve todos los órganos que están dentro de nosotros. Allí mirando aquello. Ah, qué bueno sería si hay una máquina para tomar foto del corazón. Ah, la gente que viene a la iglesia. A ver, entre. Disculpe, ¿usted puede ponerse delante de la cámara? A ver, tenga la respiración un momento. 1, 2, y le tomamos la foto. A ver, espera un poquito. Ahora va a salir la foto. ¡Ah! ¿Por qué tan complicado su corazón? Aquí está el corazón lujurioso. Aquí usted tiene condenación por el pecado. Usted es muy sucio. Realmente no lo aparenta, pero ¿por qué usted es así? Usted debe obtener el perdón del pecado. Usted oiga la palabra. Oiga todo, el del número 1, luego el 2. ¿Usted ya logra creer? Sí. Un momento, vamos a tomar la foto. A ver, un momento. Retenga la respiración. 1, 2, 3.
No, todavía queda el pecado. Ah, no se puede así. ¿Por qué usted no pone atención al oír la palabra? Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Ahora ya no hay pecado. Señores, si tuviésemos una cámara para tomar la foto del corazón, qué bueno sería. Esa máquina, por más caro que sea, yo quisiera comprar uno. Entonces la gente, será muy bueno enseñarle lo que es el pecado. A ver, voy a tomarle su corazón. Así es su corazón. Pero qué pena, no hay una máquina que tome la foto del corazón. Dentro del tenemos realmente la máquina de la ecografía, el endoscopio, los rayos X para ver la parte interior, las ondas ultrasónicas, pero no existe una máquina que pueda tomar el corazón. Si hubiera una máquina que tome el corazón, si uno toma la fotografía del corazón, si uno toma la foto del corazón del Señor Jesús, dentro del corazón de Jesús, ¿cómo está? El enfermo le dice, tú puedes levantarte y caminar. Levántate, toma tu leche y anda. Anda. Claramente, dentro del corazón de Jesucristo, ese corazón habría sido tomado. Pero el corazón del enfermo es totalmente distinto. Yo no puedo caminar. Todas mis piernas están secas. Hace ya 38 años que estoy así enfermo. Mis piernas no tienen ninguna fuerza. Anteriormente me quería levantar y solamente me he caído. En el corazón del enfermo, tiene el corazón que dice, yo no puedo caminar. Y cuando abre las dos fotos y lo ve uno, en el corazón de Jesucristo dice, levántate, toma tu leche y anda. Puedes caminar. El enfermo dice, no puedo caminar. Ambos tienen un corazón distinto. Entonces no se puede conectar el corazón. Por lo cual, el poder de Jesucristo no puede fluir en él. Simón Pedro, cuando se encontró con el Señor Jesucristo, lo mismo. Jesucristo cuando le dice, boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Pedro dice, en lo profundo no hay pez. Jesús y Pedro tenían un pensamiento distinto. Ahora, lo importante que viene a ser, nosotros no tratemos de cumplir con empeño la voluntad del Señor. En la casa de ustedes, si el aire acondicionado se ha descompuesto y si descompuesto no llega la electricidad, ustedes ahora haciendo girar el ventilador no es que van a intentar tener frescura. No, no se puede. No se puede, no se logra así. El aire acondicionado ahora hago circular. No, no se logra así. Debo ahora hacer que la electricidad llegue. El televisor, ahora porque no tiene electricidad, digamos que no funciona. Ustedes entran dentro del televisor y empiezan a cantar. ¿Hacen así? Yo en esta ocasión vine a los Estados Unidos. Un niño pequeñito me dijo a mí, pastor, ¿cuándo usted salió? ¿Por qué? Le pregunté. Anteriormente, pastor, usted estaba dentro de Internet. ¿Cuándo salió de allí? Yo al comienzo no entendía lo que él me trataba de decir. Y los niños dijeron que me vieron a mí en Internet. Yo fui a China. Una persona me dijo, pastor Oxupar, lo vimos en Noksan a usted. Noksan no sabía qué quería decir. Entonces, luego me di cuenta. Nok-um es grabación del sonido. Noksan es grabación de imagen. Que me vio en Noksan a mí. Él me dijo, ¿cuándo usted salió del Noksan? La gente me dice así. Por ejemplo, si se descompone el televisor, ¿ustedes entran dentro del televisor para cantar? ¿Verdad que no se puede? Debe uno conectar la electricidad. Si uno entra allí, mira, véanme, papá está cantando.
Con solo conectar el cable, el televisor, uno viene para cantar, también funciona el aire acondicionador, la lavarropa, también llega a tener equilibrio el ambiente de la habitación. Sí, la electricidad trabaja tanto hoy en día. La electricidad debería quejarse. Anteriormente, yo solamente me mandaban a prender una luz pequeñita, luego me hacen ahora calentar el edificio y dentro de poquito, ahora cualquier cosa de barbaridad me manda a hacer. Se quejaría la electricidad. Claro, en Estados Unidos también hay aquello, pero en Corea, ¿saben? En buenos apartamentos. Antes de llegar a la casa, afuera ya hace todo mandato antes de llegar. Mediante el teléfono dice que las cortinas se abran, ahora que tenga tal temperatura, que el arroz se cocine. Entonces la electricidad conectado a la computadora. 30 minutos antes de llegar a la casa, para llegar a la casa, mediante el celular va dando el orden a la casa. Y mediante el celular, cuando va mandando y cuando va ahora dando la orden mediante la computadora, va hirviendo el arroz y la temperatura llega a tener ahora un equilibrio y comienza a airearse la casa. Y todo lo que le manda, todo lo hace. Aquello, fundamentalmente, entrando la electricidad, trabaja de tal manera mediante la computadora. Pero si la electricidad se corta, por más que por el teléfono uno grite, no trabaja. Señores, el teléfono no es que trabaja, sino que la electricidad trabaja. Si se corta la electricidad, escándalo hoy en día. Realmente, uno padece dificultad. Pero, señores, cuando se conecta, ahora para que se conecte, todo está de maravillas. El corazón del enfermo, el corazón de Jesucristo es diferente. El enfermo dice, no puedo caminar, ese corazón tiene. El Señor Jesucristo le dice, tú puedes caminar, le dice. Ya que tiene un corazón distinto, el poder de Dios no puede trabajar en el enfermo. El poder de Dios, cuando quiere trabajar dentro mío, abriendo la Biblia mientras que vamos leyendo, descubrimos el corazón de Dios. Y el corazón de Dios lo hacemos conectar con nuestro corazón. Entonces, el corazón de Dios, cuando se conecta con mi corazón, el corazón de Dios dentro de mi corazón llega a fluir. Aquello, el hombre también lo mismo. Cuando llega a ser uno el corazón, llega a fluir el corazón entre ambos. También, cuando llega a tener un mismo corazón, ambas personas llega a fluir el corazón. Cuando fluye el mismo corazón, de este lado, cuando está triste, yo también estoy triste. De este lado, cuando están felices, yo también me pongo feliz. Aquello quiere decir, ahora es el fenómeno que surge en las personas que tienen un mismo corazón. Si el corazón de ustedes y el corazón de Dios llega a fluir siendo uno, dentro de ustedes ese gozo que tienen, ahora es transmitido a Dios. Esa tristeza que tienen es transmitido a Dios. Y ese poder que está en Dios fluye hacia mí, aquello por completo. Mediante el corazón se logra. Pero aquel corazón, el unirlo llegando a ser uno, ¿qué quiere decir? Es la fe. Es la fe, señores. La fe resuelve todo. Ahora, todo aquello pareciera muy simple. El corazón del hombre, para que se iguale al corazón de Dios, Dios esa obra realiza. El corazón de Dios y el corazón del hombre, cuando es distinto,
El corazón del hombre no puede ir en busca del corazón de Dios, por lo cual Dios nos ha dado la Biblia. La Biblia viene a ser un mapa. El corazón de Dios, ¿cómo es? ¿Cómo podremos unir nuestro corazón al corazón de Dios? La Biblia, detalladamente, a nosotros nos va enseñando aquello. Yo, señores, después de recibir la salvación, Dios dentro mío iba trabajando y esto era increíble. Aquello, si quiero contar, realmente es incontable, no lo puedo expresar por las palabras. Dios me ha guiado a mí, pero lo más importante en ello era que empezó a guiar mi corazón. Ustedes deben de saber muy bien, cuando uno se conecta el corazón con Satanás, Satanás dentro de ustedes no solamente trabaja, sino que va arrastrando el corazón de ustedes. Y el corazón de ustedes no puede despojarse del dominio de Satanás. Si ustedes reciben la salvación, llegan a tener un corazón con el Señor Jesucristo. Desde aquel momento no solamente trabaja el Señor Jesucristo, sino que va guiando nuestro corazón. Entonces, señores, la Biblia guía nuestro corazón hacia Dios y ese camino se encuentra dentro de la Biblia. Cuando leemos la Biblia, es descubrir el corazón de Dios. El corazón de Dios es así. Entonces, realmente si uno mi corazón a Dios, Dios va a trabajar en mí. Aquello, detalladamente la Biblia nos enseña a nosotros. El enfermo por 38 años estaba acostado en el estanque de Betesda. Va hablando con el Señor Jesucristo. Y en medio de esa plática, el corazón de Jesucristo podemos leer el corazón del enfermo por 38 años. El Señor Jesucristo se encuentra con aquel enfermo y quería conocer el corazón del enfermo. ¿Tú realmente quieres curarte? El enfermo realmente dice, ¿para qué? Ni decir, claro que me quiero curar. No lo expresó así el enfermo. Señor, entre tanto que se agita el agua, no hay nadie que me meta en el estanque. Mientras que yo voy, otros van antes que yo. En el corazón del enfermo, ¿qué corazón va expresando? Yo me quiero curar. Claro que quiero entrar. Pero yo no puedo entrar. No hay nadie que me meta en el estanque. Ojalá que alguien me ponga dentro del estanque. El corazón del enfermo así lo expresa en la Biblia. Pero cuando vamos analizando el corazón del enfermo, ese corazón del enfermo, en donde fuese, no hay ningún corazón que diga, yo puedo caminar. El corazón del enfermo, en donde fuese, ahora dice, no puedo caminar, no puedo andar. Ya hace tiempo. Mis piernas ahora están secas. Entre tanto que se agita el agua, yo no puedo caminar e ir. Exactamente. Está expresado el corazón del enfermo. Y luego la Biblia habla acerca del corazón de Jesucristo. Levántate, toma tu lecho y anda. Tú puedes caminar. Tú puedes levantarte. A ver, levántate. Tú puedes levantarte. A ver, tú puedes tomar tu lecho y andar. Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. A ver, hazlo. Tú lo lograrás. Hazlo. Levántate. Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate. Sí puedes. Escúchame. En el corazón del Señor Jesús, Él también podía caminar. El corazón del enfermo, el corazón de Jesucristo era distinto. En ese momento, ¿qué debe hacer? El enfermo, su corazón lo expresó ante el Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo también nos habla a nosotros acerca de su corazón. El enfermo, ¿cómo debe hacerlo? Por favor, no digas tonterías. ¿Cómo voy a caminar? Si el enfermo
dijese aquello, no está uniendo su corazón al Señor Jesús. El enfermo ahora debe cambiar su corazón. Yo no puedo caminar, pero Él me dice que camine. Él me dice que yo puedo caminar. Él es Dios. Entonces, yo podré caminar. Aquello es cambiar el corazón. ¿Ustedes logran entender? ¿El corazón del enfermo cambió, sí o no? Hasta hace poquito, ahora tenía un corazón fuerte que decía, no puedo caminar. Y oyendo la palabra del Señor Jesús, el Señor Jesús me dice para que camine, entonces yo podré caminar. Sí, levántate, toma tu lecho y anda. Sí, a ver, voy a caminar. ¿El corazón que tenía hace un momento y el de ahora es igual o distinto? A ver, respondan. ¿Es igual? ¿Es distinto? ¿Ustedes pueden entender lo que yo le digo? ¿Ustedes logran entender? Hoy entonces, juntamente vamos a compartir un poquito más. Si ustedes, digamos que son el enfermo 38 años y se encuentran con el Señor Jesús, digamos que ustedes piensan que no pueden caminar y Jesucristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y se ponen a pensar, yo no puedo caminar. Pero si Jesucristo me dice que camine, yo podré caminar. A ver, voy a caminar. El enfermo se pone a pensar así. ¿El corazón del enfermo cambió, sí o no? ¿Cómo cambió? A ver, respondan. ¿Cómo cambió? ¿Sí? ¿Cómo cambió? Él tenía ese pensamiento que decía, no puedo caminar. Y su corazón cambió a un corazón que decía, yo puedo caminar. ¿Logran entender? ¿Entienden? Alce la mano el que siente que esto es muy difícil. Alce la mano el que diga que esto es muy difícil, el que diga esto es difícil. Otro. Baje la mano. La mayoría de las personas no alzaron la mano. ¿Es fácil? ¿Es fácil? Sí, es fácil. Es fácil. Ante mi vista, es algo claro que yo no puedo caminar. Pero el Señor Jesucristo me dice, levántate, toma tu lecho y anda. Él es Dios. ¿Y no va a poder hacer eso? El Señor Jesucristo, si me dice que camine, yo podré caminar. Esto es cambiar el corazón. A eso se le llama arrepentimiento. Cambiando el pensamiento que yo tengo es cambiar de parecer. Dejando mi pensamiento, el pensamiento de Jesucristo es aceptarlo. Si yo me encapricho con mi pensamiento, ¿qué pasa? No puedo caminar. Por favor, no diga tonterías. Yo simplemente voy a estar acostado. Por favor. ¡Ay, mucho ruido! Ya voy a dormir. Así será si no acepta la palabra de Dios. Pero cuando va meditando en la palabra del Señor, sí, podré caminar. Sí, yo podré caminar. Acepta aquel corazón. Y eso viene a ser la fe. La fe. Ahora, Satanás hace que ustedes consideren que sea complicado, difícil la fe, pero la fe es algo muy simple. Si sienten que es difícil que yo viva por fe. Si ese pensamiento tienen, todo ese pensamiento desechen. Y en ese momento, este enfermo con el Señor Jesucristo tuvo el mismo pensamiento, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Llegó a ser uno? ¿Sí o no? ¿Verdad que fueron uno? Amén.
entonces el poder de Jesucristo llega al enfermo. Por ejemplo, señores, el enfermo por 38 años, dejando a un lado, bueno, digamos que entre ustedes hay alguien que tenga cáncer. Ay, ya tengo cáncer, empeora, me voy a morir. Pero el Señor Jesucristo desea curar a ese enfermo. Pero el enfermo, conmigo no se puede. Ni la quimioterapia ahora reacciona. No, realmente no funciona en mí, no se puede conmigo. Ese corazón tiene el enfermo, pero Jesucristo desea curarte a ti. Entonces, el corazón del enfermo y el corazón de Jesucristo es distinto, pero Él cambia su corazón. Verdaderamente, yo experimenté algo igual. Anteriormente, cuando yo vivía en Daejeon, una vez me llamaron. Un hermano me llamó a mí. Pastor, el hermano Kim está internado en el hospital Cheongbuk. Pero, pastor, creo que será difícil que viva 2-3 días más. ¿Sí? Y yo escuché que dentro de 2-3 días moriría y me preocupé. Entonces, al pastor Kim Song-un, él estaba en Cheonju. Al pastor Kim Song-un le llamé por teléfono. Yo sé que está ocupado, pero puedes ir al hospital Cheongbuk para encontrarte con el hermano Kim Chung-an. Y el pastor Kim Song-un me dijo a mí, pastor, creo que no va a poder sobrevivir más días. ¿Sí? ¡Qué pena! Al día siguiente, yo tenía ahora un motivo para ir a Gwangju. Tenía que ir con mi esposa y con mi hijo. Yo le dije a mi esposa, querida, vamos a partir 1 hora antes. Y así, en la partida, vamos para encontrarnos con el hermano Kim Chung-an. Y fuimos al hospital de Cheongbuk. Y cuando yo abrí la puerta de la habitación, cuando abrí la puerta y llegué a la habitación, el ambiente de la muerte estaba lleno en esa habitación. El hermano estaba acostado, no había señal de vida, no sé si estaba durmiendo, yo llegué, ni me reconocía. Y la esposa estaba con otra hermana sentada allá atrás. No decía absolutamente ni siquiera una palabra. Y su madre en la cama estaba llorando y llorando. No decía ni siquiera una palabra. Allí no había ningún gozo, ninguna esperanza. Así estaba el ambiente. Yo abrí la puerta, entré en la habitación y realmente esa muerte parecía que me iba a cautivar hasta mi corazón. Yo me puse a pensar, si en esta habitación, en lugar de Pastor Oxupar, el Señor Jesucristo mediante la puerta, cuando entra aquí, ¿qué ocurriría? El Señor Jesucristo, si hubiese entrado aquí, diría a su madre, no llores, tu hijo vivirá. Claramente el Señor Jesús diría eso a ese hermano que va muriendo, ahora dándole la espalda. Estoy muy ocupado, y no se va a ir así. Si hubiese venido el Señor Jesucristo en lugar mío, qué bueno sería. Si hubiese venido el Señor Jesucristo, toda esa preocupación haría desaparecer. Y el llanto de los ojos de aquella madre se secaría. Y la preocupación en el corazón de aquella esposa desaparecería. Yo me puse a pensar en ello. Realmente estaba en medio de la rabia. Y me arrepentía porque el Señor Jesucristo no había venido aquí. ¿Qué pensamiento tuve? Pero el Señor Jesucristo también está dentro mío. El Señor Jesucristo estaba dentro mío. En Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
El que levantó los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Sí, dentro mío está el Señor Jesucristo, dentro del hermano está el Señor Jesucristo. Y ese hermano, ¿por qué no puede hallar la gracia del Señor Jesucristo? Ese hermano con el Señor Jesucristo tiene un corazón distinto, por lo cual está muriendo. Tengo que hacer que tenga un mismo corazón con el Señor Jesucristo y ese hermano. Y tuve la fe en mi corazón. Si tuviese el mismo corazón ese hermano con el Señor Jesucristo, este hermano sin lugar a duda va a levantarse. Y esa fe entró en mí. En ese momento tenía fuerza. Hermano Kim, levántate. Levántate. Abre tus ojos. Mírame. En voz alta grité. Ese hermano dijo, sí, pastor. Yo le dije, los médicos dicen que tú no vas a sobrevivir más de 3 días, pero esto es una situación. El Señor Jesús puede curarte a ti. Hoy, llegando a la habitación, iba palpando el corazón del Señor Jesús. Jesucristo, sin lugar a duda, te va a curar. Pero tú, ¿ahora qué corazón tienes? Tú piensas que estás muriendo y esperas la muerte. Eso viene a ser diferente a tu corazón y el corazón de Jesucristo. Yo le volví a explicar. La electricidad fluye mediante el cable. El agua fluye mediante el tubo. La obra de Dios fluye de corazón a corazón. Si quieres conectar tu corazón con el corazón de Dios, debes tener el mismo corazón con el corazón de Dios. Dios desea curarte a ti. Dios desea rescatarte a ti. Y tú debes de tener ese mismo corazón que Dios. Yo le expliqué a él. Ahora ves la solución Ringer que está aquí. Esto está goteando y entrando en tu cuerpo. ¿Verdad que sí? Esto está entrando en tu cuerpo. ¿Cómo? Mediante la manguera, porque está abierta. Esta manguera, mediante ello, el reactivo, el medicamento entra en tu cuerpo. Ahora, dentro tuyo. Cuando tienes un mismo corazón que el Señor Jesús, el corazón de Jesucristo entra en ti. El corazón de Jesucristo tiene poder. El corazón de Jesucristo tiene fuerza. Eso es lo importante. ¿Entiendes? Durante 40 minutos, creo, y yo iba platicando, explicando al hermano. Ahora usted no vea su situación. Debes conocer el corazón del Señor Jesús. El Señor desea curarte a ti. Y el Señor Jesús, ya que desea curarte a ti, tú, realmente, usted debe poner los ojos en el Señor Jesús. Y debe unir su corazón con el del Señor Jesús. Entonces, el corazón del Señor Jesús entrará en usted y el Señor Jesús curará toda su enfermedad. ¿Entiende? Yo, en varias ocasiones, yo le iba repitiendo, explicando, y llegó a tener la convicción del hermano. Por más que yo veía, él no tenía fuerza para levantarse. No podía vivir más de 2 o 3 días más. Ahora, no podía sobrevivir 2 o 3 días más. Ahora, su corazón. Yo voy a morir, decía. Su esposa también pensaba así. Sus hijos también pensaban así. Su madre también pensaba así. El doctor también pensaba así. Él también pensaba así. Y todas las personas que estaban dentro de la habitación, aunque él no murió todavía, de antemano, ya la muerte había dominado su corazón. Ya el corazón de su madre era dominado. También el corazón de su esposa había sido dominado.
y realmente el corazón de su hijo había sido dominado y ya la muerte había dominado el corazón de todos ellos. El Señor Jesucristo, antes de rescatar a él, primeramente deseaba cambiar el corazón de ellos. Yo no voy a morir. Jesucristo está conmigo. Jesucristo puede hacer que yo viva. Ese corazón yo sembré en el hermano. Y varias veces yo iba verificando su corazón. Veía cómo él tenía la convicción en su corazón. Luego yo partí y atravesando por Juan, yo vine a la casa. Pasó unos días. Pasó como 10 días por ahí. Y yo estaba desayunando y me llamaron por teléfono. ¿Aló? Me asusté. Era ese hermano. Tenía fuerza en su voz. Hermano Kim, ¿a qué se debe que usted llamó? Pastor, hoy me dieron de alta. ¿Cómo le dieron de alta? Ahora me curé por completo. Estoy sano. El doctor ahora me controló y no tengo ninguna célula cancerígena. Pastor, muchas gracias. El hermano, así le dieron de alta. Estaba, pero muy saludable. La fe de creer en la palabra trabaja, señores. No es que uno debe orar mucho, realizar buenas obras, ser honesto. Uno piensa que así únicamente Dios va a trabajar en sí. No es que obra porque uno ora. Después de orar, debe creer en eso para que se manifieste. ¿En qué debe creer? La palabra de Dios. Entonces, cuando cree en la palabra de Dios, nuestro corazón se hace uno con el corazón de Dios. Y usted, sea quien fuera, cuando es uno con el corazón de Dios, el corazón de Dios fluye dentro de ustedes. Y dentro de ustedes, cuando fluye el corazón de Dios, esa paz que está en el corazón de Dios fluye y entra en ustedes. Esa felicidad que está en el corazón de Dios fluye y entra en ustedes. Esa alegría que está en el corazón del Señor, esa sabiduría que está en el corazón del Señor Jesucristo, ese poder que está en el Señor Jesucristo, fluye y entra en nosotros, en nuestro corazón. Cuando Dios fluye y entra, el corazón de Dios, cuando domina nuestro corazón, ahora llegamos a tener un mismo corazón con Dios. Entonces, sea lo que fuera lo que uno haga, realizamos la obra en la que Dios se goza. Y Dios realiza cumplir aquella obra. Y de tal manera, haga lo que haga, Dios lo cumple de manera bella. Y no hay razón para que yo cargue alguna carga. Alguna. En esta mañana he leído Ezequiel capítulo 34. Entre los pastores de la iglesia había problema, entonces yo estaba angustiado y orando, iba leyendo la Biblia. En esta mañana, Ezequiel 34, yo he leído Dios, una palabra que tenía un corazón completamente distinto a mí, mencionaba, Dios me habla así. Es distinto a mi pensamiento. Dios obrará así. Yo he leído en miles de ocasiones el libro de Ezequiel, pero en esta mañana, con la fe, esa palabra se estableció en mi corazón. Cuando nuestro corazón se hace igual al corazón de Dios, todo lo que pertenece a mí viene a ser de Dios. Por lo cual, Dios, señores, nos dice para que vayamos a creer. El creer, ¿qué es? El creer en la palabra que yo digo. Es aceptar en la palabra que yo menciono. El que uno acepte la palabra que yo menciono es tener un mismo corazón conmigo. Aquello, mediante otra palabra, también se expresa que es la fe. La fe es aceptar la palabra de Dios. Es aceptar el corazón de Dios. Y es tener un mismo corazón con Dios. Aquello no es muy fácil, señores.
Esto es algo muy fácil. Siendo engañado por Satanás, el corazón de ustedes está muerto, es por eso. Pero cuando abren los ojos del corazón y cuando un poquito vamos oyendo, para nada esto es difícil. El que uno acepte este corazón, dentro de ustedes la manifestación de Satanás acaba y Dios empieza a trabajar. Por lo cual el Señor Jesucristo, el corazón de Pedro deseaba que sea igual al suyo. En varios puntos, Pedro aceptaba la palabra de Jesucristo, pero por entero no fluía de la misma manera que el Señor Jesús. Pero había puntos que seguía su propio argumento. Cuando Jesucristo le dice, boga mar adentro para pescar, Pedro, dejando su pensamiento, tiró la red en lo profundo y atrapó peces. Jesucristo, cuando le dice que camine sobre el mar, en ese momento Pedro caminó sobre el mar. Pero Pedro, ¿qué tipo de vida de creencia tenía? En algunos puntos aceptaba la palabra del Señor, pero en algunos puntos no aceptaba la palabra del Señor, sino que él insistía en su opinión. Y era algo muy penoso aquello de Pedro, porque Pedro se confiaba en sí, y más que la palabra del Señor, él creía más en su pensamiento. Entonces el Señor fuertemente no podía trabajar en Pedro. El Señor muriendo sobre la cruz, después de 3 días resucitando, y va ascendiendo al cielo. Pedro quedó en esta tierra. Realmente, Pedro quería unir su corazón con el Señor. Pero Pedro hasta ahora tenía su propio pensamiento. Algunos puntos, claro, se unía al Señor Jesús, pero en puntos que consideraba que él tenía la razón, insistía. El Señor Jesús quería cambiar esto en Pedro, dejando su pensamiento. Que sea un siervo verdadero, que una su corazón al corazón de Dios, que en todo punto el Señor trabaje. Ustedes también no son iguales a Pedro. En algunos puntos se doblegan y se unen a la palabra de Dios. Hay veces que actúan así, ¿verdad? Pero a veces ustedes siguen su capricho, su opinión y siguen hacia ese lado. Y tienen el mundo del pensamiento distinto al Señor Jesucristo. Esta Biblia, esta palabra, ¿por qué fue escrito, señores? Señores, hace 2000 años, hace miles de años, esto fue escrito. Hace 2000 años, hoy en día, el Señor ha visto el corazón de los hombres hoy en día. Para enseñarnos la fe, ha sido escrito esta palabra. Pedro, el Señor Jesús le dice, ya el Señor Jesús está en la última cena con los discípulos. Y el Señor Jesucristo habla acerca del versículo. Cuando vemos en Zacarías, dice que herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Hoy, esta noche. Sí. Ahora me herirán y todos ustedes se van a dispersar, se van a escandalizar. Y ya que está escrito así, todos se van a escandalizar de mí esta noche. Pedro se levanta de repente. Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo nunca me escandalizaré de usted. Ahora, Pedro, señores, tenía un pensamiento distinto al Señor Jesús. El Señor, ahora mirando la palabra, mencionaba, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, dice en Zacarías. Hoy me van a herir a mí. Todos ahora se van a dispersar, se apartarán de mí. Pedro dice, no, Señor. Todos se escandalizarán, pero yo nunca. En ese momento Pedro y Jesús tienen un corazón distinto. Tienen un corazón distinto. Él
confía en su opinión. Jesucristo le dice a Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Pedro dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, Señor. Pedro y el Señor tenían un pensamiento muy distinto. Hoy, nuestro problema, el único, es así. El Señor dijo que moriría si comía el fruto de la ciencia del bien y el mal. Pero Adán y Eva oyó la palabra de la serpiente que decía, no morirás. Serás igual que el Señor. Otro corazón crea toda infelicidad. Señores, la vida de creencia no es difícil. ¿Por qué? Dios abre el camino de la vida de creencia para que, aunque sea el más pequeño, pueda creer. El más ignorante para que pueda entenderlo de manera fácil, lo ha hecho. La palabra de Dios, de tal manera cuando lo acepta, cuando nuestro corazón se hace uno al de Dios, todo se logra. Mediante ello, se le llama que es la fe. Satanás nos engaña. En Génesis, cuando vemos en el 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios acabó toda su obra y reposó. Pero Satanás dijo a Eva, no acabó todo. Come del fruto de la ciencia del bien y el mal. Así únicamente tú serás perfecta. Ahora Dios nos hizo perfectos, pero nos hizo sentir como que somos imperfectos. Cuando el Señor Jesucristo murió sobre la cruz, dijo, consumado es. ¿Qué es lo que consumó? Consumó toda la obra de perdonar nuestro pecado. Pero Satanás, para que nuestro corazón no se una al corazón del Señor Jesucristo. Todo se ha consumado en la cruz. Mi pecado ha sido perdonado por completo. Acabó todo mi pecado. Todo se resolvió. De tal manera, para que no tengamos aquel corazón, como ha hecho Satanás. Nos ha engañado. No, todavía queda pecado en mí. Cometí este pecado. ¿Cómo esto se habrá lavado? No, todavía queda este pecado. Por lo cual Satanás continuamente otro pensamiento distinto nos introduce. Cuando oímos la voz de Satanás, tenemos un corazón distinto al Señor. Y el Señor no puede obrar. Contrariamente, nuestro corazón debemos de arrepentirnos en ese momento. Cuando leemos la Biblia, como Pedro ha sido un siervo poderoso del Señor, hasta ahora tenía un corazón distinto al Señor. Yo de ninguna manera voy a negar al Señor. Ni muerto voy a negar al Señor. Yo no voy a dejar al Señor. Pedro tenía un corazón distinto al Señor. Esa noche, Pedro se aparta del Señor y 3 veces niega al Señor. En ese momento entendió acerca de su ser. Señor, la palabra del Señor estaba correcto, su opinión estaba incorrecto. En su opinión, él pensaba que él tenía la razón y era muy necio. Se arrepintió y unió su corazón al Señor Jesús en ese momento. Pedro, en el libro de Hechos, fue un siervo poderoso de Dios. Claro, nosotros somos hombres. Nosotros cometemos pecado, cometemos errores, sí. No es que uno tiene que patalear y tratar para no cometer pecado. Abriendo primeramente la palabra, el corazón del Señor descubriendo. Y conecten el corazón de ustedes con el del Señor. ¿Ustedes tienen algún problema? Con ese problema, abran la Biblia y lean la Biblia. Dentro de la Biblia, descubrirán el corazón de Dios. El corazón de Dios. Únanlo con su corazón. Entonces, sea cual fuera el problema, con la gracia se va a resolver en gran manera.
Cuando en un mismo mundo del corazón el Espíritu de Jesucristo entra dentro de nosotros, nuestra enfermedad lo cura, nos da la fe a nosotros, nos da la paz a nosotros, nos da el poder a nosotros, y dentro de ello, el Hijo de Dios Jesucristo, su Espíritu entrando, nos hace sabios, nos hace poderosos, y el corazón de Dios y el corazón de ustedes, cuando se hace uno, se ponen felices encontrándose con Dios. Leer la Biblia les hace gozosos, el orar les pone alegres, y dentro de la vida se manifiesta Dios. Así es. No es difícil. Es dejar el pensamiento de ustedes y es igualar el corazón de ustedes. ¿Es difícil? A ver, respondan. ¿Es difícil, señores? Es fácil, ¿verdad? Sí, Dios lo ha hecho muy fácil. Ahora, es ese entrenamiento, dejar la emoción. Y en su corazón, el corazón de Jesús es así. Entonces trabajará en mí. Es así. Entonces, dentro de ustedes, Dios trabajará. Y cuando el Espíritu de Dios entra en ustedes, como Dios, ustedes cambiarán. Y ese mundo Dios desea entregar a ustedes. Vamos a orar.